Muy bien, mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un séptimo día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes. El día de hoy estaremos hablando acerca de la ley ceremonial y quisiéramos que ustedes ahí donde están también puedan acompañarnos a poder estudiar esta lección que es de suma importancia para comprender cómo lo que significaba una sombra ha tenido que desaparecer para que la realidad se vuelva en nosotros lo que tanto esperábamos. En esta mañana vamos a orar. Antes de poder comenzar, quisiéramos invitarles donde ustedes se encuentren, nos acompañen en la oración. Padre maravilloso, usted que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta oportunidad, Señor, queremos pedirle su ayuda. Acompáñenos, vamos a desarrollar esta lección. Quisiéramos que usted grabe la verdad en nuestro corazón, en nuestra mente. Nos acompañe a discernir, nos acompañe en esta mañana a hacer lo correcto delante de sus ojos. Le pedimos por cada uno de sus hijos que van a escuchar este audio, que sean ellos quien tomen una decisión de seguirle, Padre. Gracias porque envió a su Hijo Jesucristo y Él hizo la obra por nosotros. Y hoy, Señor, en este instante, el Espíritu Santo también trabaja, que es el Espíritu de su Hijo. Acompáñenos en esta mañana. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como ya mencionamos, el título de la semana, la ley ceremonial. Quisiéramos ir al texto de memoria, Efesios 2:15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Interesante el verso de memoria, aboliendo o poniendo fin. Las enemistades, dice, en su carne, las enemistades, lo que significaba ya en la ley ceremonial, que había sido escrita por la mano de Moisés. Y también tiene que ver acá lo que significa el antiguo pacto. El antiguo pacto para aquellos que habían creído y habían pasado al nuevo pacto, tiene también una realización muy importante. Tiene que ver mucho también lo que había quedado y desaparecido como sombra. Entonces, quisiéramos leer la revista El Heraldo del 15 de julio de 1890. Dice, tenemos los tipos y las sombras en las leyes ceremoniales y estas duraron hasta que se encontraron con la realidad. Interesante. Noten lo que dice el testimonio. Tenemos los tipos. Cuando hablamos de tipos, estamos hablando como por ejemplo el altar del sacrificio. Es un tipo a lo que significaba el antitipo, que sería la cruz, ahí en el Calvario. ¿De acuerdo? Tenemos también el lavacro, que representaba también para esa época un simbolismo a lo que sería el agua en el tiempo ya venidero de nuestro Señor Jesucristo, como el río, por ejemplo, ¿no? El río Jordán. Vamos a darle su explicación como corresponde. Estamos hablando de lo que significa un tipo. Y la sombra, estamos hablando de la letra que había sido escrita y que a su tiempo tenía que caducar también porque vendría la realidad. En este caso, estamos hablando de la ley escrita, o vamos a decir que se había dado a Moisés, y también la ley viviente que sería nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Estamos hablando de la sombra y estamos hablando de la realidad. Entonces, queridos hermanos, tenemos los tipos y las sombras, las leyes ceremoniales, y estas duraron hasta que se encontraron con la realidad. Cuando vino la realidad, todo eso había tenido que caducar. Pero que caducaron únicamente en lo que representa lo físico, porque en lo espiritual aún continúan, queridos hermanos. ¿Sí? No vayamos a pensar de que porque ha caducado
en lo que representa físicamente, el Antiguo Testamento ya no tenemos que estudiarlo. Para nosotros ha caducado lo físico, pero en lo espiritual aún continúa, porque mientras nosotros no comprendamos toda la realización del santuario en el Antiguo Testamento, no podemos nosotros dejar de mencionar o dejar de estudiar para pasar al nuevo pacto. Este es un tema muy interesante que ya a su tiempo lo estaremos estudiando, lo estaremos explicando, porque este punto tiene dos sistemas. La ley ceremonial o la ley, vamos a mencionarlo, la ley del Antiguo Pacto y la ley del Nuevo Pacto. Entonces, vamos al desarrollo, vamos al número 1. ¿Por qué fue añadida la ley ceremonial? El capítulo 9 del libro de Gálatas da una explicación interesante. El apóstol Pablo dice que fue añadida por causa de las transgresiones, ¿sí? Por causa del pecado. Había tenido que ser añadida esta ley. ¿Y en qué forma? En la Escritura, porque antes que nuestros primeros padres pecaran, la ley había sido escrita en sus corazones, ¿de acuerdo? En sus mentes. No necesitaban la Escritura. Entonces miren lo que dice el verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Refiriéndose a la ley que se había dado en esa época en el Sinaí. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Interesante. Hay tres cosas muy interesantes acá. Que fue ordenada, dice, por medio de ángeles en manos de un mediador. Esta ley, la Escritura, podemos llamarlo de esta manera, se había dado para que sea el espejo para los pecadores. Y cuando los pecadores mirasen la ley, se arrepintiesen de todos sus pecados que habían cometido. Miren lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, 270. Si Adán no hubiera transgredido la ley de Dios, la ley ceremonial nunca hubiera sido instituida, ¿no? Nunca hubiese sido instituida los sacrificios, la escritura, porque toda la ley estaba en su mente. El evangelio de las buenas nuevas fue dado primero a Adán, cuando se le declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Allá en Génesis 3:15, la promesa de la simiente y de la controversia que tendría que haber entre el bien y el mal. Fue dado en su época. Y el evangelio también se dio a conocer ahí por primera vez, ¿no? El evangelio de las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. ¿Y por qué las buenas noticias? Porque se había trazado ese plan para que el hombre no muera y había un sustituto, había un salvador. Entonces la pregunta, ¿por qué fue añadida la ley ceremonial? Fue añadida por causa de las transgresiones. Fue añadida por causa de las transgresiones. Si no, nunca hubiese existido la Escritura, nunca hubiese existido lo que representa las ceremonias, pues fue añadido para que el hombre vuelva a su estado original, en una forma de terapia, en una forma terapéutica, dice Patriarcas y Profetas. Entonces, queridos hermanos, tenemos la respuesta, fue añadida por causa de los pecados. Vamos a una segunda pregunta. ¿Por qué ya no es apropiada guardar los sábados ceremoniales? Colosenses 2, 14 y 15. Vamos a leer el verso 14 y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que implicaba, de alguna manera, los sábados ceremoniales, es que se celebraban en 7 ocasiones, en 7 fiestas, podríamos llamarle así. Y al celebrarse esas 7 fiestas, o en esas 7 ocasiones, se celebraba únicamente en cualquier día.
no específicamente en el número 7, que sería el séptimo día. Se podría celebrar en el primer día, en el segundo día, de acuerdo a cómo caía el calendario judío. Si el 14 de Abib caía un día 3, que sería un día miércoles, un tercer día de la semana, ese día se declaraba sábado ceremonial, o día séptimo. Se conocía como Santa Convocación. Entonces, el Señor había establecido esos sábados ceremoniales para hacerles regresar otra vez a la forma de servicio que tenían con ese séptimo día, a familiarizarse. Recuerden que el pueblo de Israel había estado esclavo 400 años y por esa causa estaban completamente ciegos, se habían olvidado de todo lo que el Señor les había indicado de repente a los patriarcas y profetas, o a los patriarcas en la época de Abraham, de Noé, y hasta Adán. Entonces era necesario hacerles volver a través de estas ceremonias que se celebraban, como les vuelvo a mencionar, únicamente en esas fechas que representaban algunos eventos. Dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz se realizó algo interesante. Se había cumplido lo que se había anunciado por medio de esas figuras, por medio de esas sombras que se presentaban. La cruz era su encuentro de la realidad con la sombra. Y entonces se había dado ahí el cumplimiento de todo. Por eso dice el apóstol, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso el Señor Jesucristo triunfó allá en esa cruz, muriendo por nuestros pecados, aun cuando de repente muchos de los que lo habían rechazado se estaban gloriando de lo que habían hecho. Pero el Señor triunfó, pudo soportar todo eso y llegó a morir para salvarnos del pecado. Entonces, vamos a ver lo que dice el libro o la revista El Heraldo, 15 de julio de 1890. Tenemos los tipos y las sombras en las leyes ceremoniales, y estas duraron hasta que se encontraron con la realidad. Las ofrendas de sacrificios revelaban continuamente el hecho de que Cristo vendría a nuestro mundo. Es lo que les estoy mencionando. Cuando el tipo se encontró con el antitipo, en la muerte de Cristo, entonces las ofrendas de los sacrificios que representaban a Cristo carecieron ya de todo valor, pero la real ley de Dios no podría ser cambiada. Era imposible, no podría ser cambiada. La ley moral que representa la ley de amor allá en el cielo era imposible de ser cambiada. Fue abolida la ley ceremonial, lo que se había escrito, lo que se había trazado, eso fue prácticamente abolido, quitado. Pero, ¿en qué sentido fue quitado? En el sentido que la persona aceptase a Cristo como su único Salvador y entendiese ese plan de salvación. Porque para los que no entendieron, para los que ahora no entienden, todavía existe la Escritura. De repente ya no existe las ceremonias que se habían dado de sacrificios y todo, pero existe todavía una escritura que es la Biblia. Esta escritura se quitará en su tiempo cuando el hombre, la mujer, aquel niño, comprenda lo que significa la ley del nuevo pacto. Entonces, queridos hermanos, sabemos que esto es un estudio profundo. Dice que tenemos los tipos y las sombras en las leyes ceremoniales. ¿De acuerdo? ¿Por qué ya no es apropiado guardar los sábados ceremoniales? Porque solamente eran sombra, porque solamente eran sombras, eran tipos y sombras de lo que iba a venir. Vamos a poner así la respuesta, porque solamente eran tipos y sombras de lo que iba a venir. Entonces, que tenemos la respuesta, vamos a una tercera pregunta. ¿Cómo ve Dios al que guarda estos rituales hoy? 2:21 del libro de Gálatas. ¿Cómo ve Dios a los que guardan los rituales? Siguen guardando los rituales
que se hacía antes, ¿verdad? A los que practican, hay un grupo, un movimiento que practica esa ceremonia todavía, sacrificando corderos. Y si bien es cierto, como les digo, este pueblo que está honrando y guardando la ley, está llevando esto, pero interiormente, podríamos llamarle espiritualmente, ya no físicamente. Porque para poder comprender tenemos que regresar otra vez a la realización de esos sacrificios, pero espiritualmente. Miren lo que dice Gálatas 2:21. Dice, no desechó, dice, la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces la pregunta es, ¿para qué murió Cristo? ¿Sí? ¿Cristo murió para que sigamos con esas prácticas? ¿O es que para ellos Cristo todavía no ha muerto? Entonces la respuesta sería, pues para ellos todavía Cristo no ha muerto, porque si ellos siguen teniendo esos sacrificios, están anunciando que va a venir un Mesías. Y ustedes pueden darse cuenta que automáticamente los que están en esta oscuridad están esperando a un falso Mesías, a alguien que va a venir no a morir por ellos, sino a poner un gran engaño. Entonces, queridos hermanos, vamos a leer el testimonio que se encuentra en el Ministerio de la Bondad, página 390. Miren lo que dice. Si comprendemos la longanimidad de Dios para con nosotros, nunca juzgaremos ni acusaremos a nadie. Cuando Cristo vivía en la tierra, cuán sorprendidos hubieran quedado quienes con él vivían, si después de haberle conocido le hubieran oído decir una palabra de acusación. Claro, es interesante, pues él nunca acusó a nadie. Lo único que él hacía era tener compasión de sus criaturas. De censura o de impaciencia, no olvidemos nunca que los que aman deben imitar su carácter. Interesante declaración. Entonces, miren lo que dice, queridos hermanos. Si después de haber conocido, dice, le hubiera oído decir una palabra de acusación, la gente, de alguna manera, pues, hubiesen quedado decepcionados. Él no hizo ni alguna censura, tampoco tuvo impaciencia, se controló. Se controló porque tenía la paz. Y al tener la paz, contagiaba esa paz, porque esa paz le estaba dando a sus discípulos para cuando él ya no esté. Entonces, no olvidemos nunca que los que aman deben imitar su carácter. Eso es lo que dice el testimonio. ¿Cómo ve Dios al que guarda estos rituales? Vamos a poner la respuesta. Lo ve con amor, ojo, lo ve con amor, pero, ahí hay una coma, pero no aprueba lo que hacen, ¿sí? Eso no significa de que Él aprueba lo que hacen. Él los ve con amor porque es un Dios compasivo, porque Él tiene paciencia, pero no aprueba lo que hace. No confundamos esa parte, ¿sí? Lo ve con amor, pero no aprueba lo que hace. Eso ténganlo muy en cuenta. No vayan a pensar de que Dios, porque los ama, aprueba. Si bien es cierto, Él ama a todas esas personas porque son su creación, pero tampoco aprueba sus pecados. Y Él condena sus pecados. Vamos a una cuarta pregunta. ¿Cuáles eran las diferencias principales entre las dos leyes? Vamos a buscar Éxodo 31:18. Dice la palabra: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hay una diferencia entre esas dos leyes, que la ley de Dios, que vino de la inspiración divina, y que vino para que se dieran cuenta que lo que representa el cimiento de su trono es justicia y juicio, se escribió con el dedo de Dios. Eso significa que no caducaría hasta que el Señor tuviese la oportunidad de venir y condenar a todos aquellos que han transgredido su ley. La Escritura representa el carácter, sin duda, representa el carácter de aquel Dios a cual nosotros servimos. Justicia y juicio es el cimiento de su trono, dice el salmista.
misericordia y verdad. Van juntos de la mano, dice. Entonces allá en el Sinaí Dios mismo bajó del cielo con toda su gloria. Por eso los israelitas temblaron. La situación de ellos era muy complicada, temblaban todos, porque cuando él hablaba con voz tronante, ellos tenían miedo. Y dio Moisés, cuando acabó, dice, de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Solo Dios puede escribir a través de su poder en unas tablas de piedra. Y esa ley representa la ley viviente, la ley que es el mismo Cristo, la ley que es el mismo Padre. Esta ley es la ley moral de Dios. Esta ley es la representación de la ley moral de Dios. Vamos a ver también Deuteronomio 31, 24 al 26. Deuteronomio, la repetición de la ley. Así significa el Deuteronomio. ¿De acuerdo? Dice lo siguiente: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Dónde debía ser puesto este libro? Al lado del arca del pacto. Iba a ser testigo. Iba a ser testigo este libro para cuando se juzgase. Entonces, como ustedes pueden ver, la escritura que tenía Moisés se conocía como la ley ceremonial. 610 leyes. 600, vamos a mencionar 603 leyes. Claro, estamos hablando de 603 leyes, porque más agregadas las 10, que son los 10 mandamientos, serían 613 leyes. En su totalidad, 613 leyes, o 603 leyes escritas en ese libro que Moisés había formulado, como por inspiración divina, por supuesto, no Moisés había sacado de su mente, y 10 leyes dadas por Dios se sumarían un porcentaje de 613 leyes. Queridos hermanos, estamos hablando acerca del tema del sistema de sacrificios o la ley ceremonial. Entonces vamos a leer lo que dice Patriarcas y Profetas 380. Se dio a Moisés la ley ceremonial que fue escrita por él en un libro, pero la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos pronunciada desde el Sinaí, había sido escrita por el Dios mismo en tablas de piedra y fue guardada sagradamente en el arca. Esa ley tenía que existir hasta el fin del tiempo. Tenía que existir hasta el fin del tiempo, porque era la ley moral de Dios. Y cuando digo hasta el fin del tiempo es porque tenemos una gran pregunta ahí. Si esta ley está en el cielo o estaba en el cielo, ¿sí? La ley de los 10 mandamientos. Y por supuesto que sí, la ley de los 10 mandamientos están escritas en el cielo. Están escritas en el cielo. Entonces, queridos hermanos, vamos a responder cuáles eran las diferencias principales entre estas dos leyes. Vamos a poner una escrita por la mano de Moisés y otra escrita por el dedo de Dios. Esa es la diferencia. Y la diferencia es que una de ellas iba a caducar y la otra iba a seguir su curso hasta el tiempo final, hasta que el Señor venga por segunda vez, donde cada uno tendrá la ley de amor dentro de sus mentes y sus corazones y no habrá existencia del pecado. Muy bien, queridos hermanos, estamos estudiando la ley ceremonial y quisiéramos que ustedes también lo puedan analizar ahí en sus casas donde se encuentren, porque este tema es de suma importancia. Al conocer la ley ceremonial del Antiguo Testamento podemos entender mucho lo que significa ya la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la pregunta 5, dice: explique
el día de la expiación actual. Levítico 23, del 27 al 32. Explique el día de expiación actual. Vamos al verso 27 del capítulo 23. A los 10 días de este mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, porque ese día es de expiación o de juicio, como lo quieran llamar, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiese en este mismo día será cortada de su pueblo. Cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes, de tarde a tarde, y guardaréis vuestro reposo. Está exacto lo que dice la Escritura, porque se va a celebrar el día de expiación o el día del Yom Kippur, comenzando del 9 de la tarde, del día 9 a la tarde, ya a la puesta del sol. Se va a afligir el corazón, porque llega el día del juicio, donde tiene que ser revisados los caracteres para que pueda ser perdonado. Eso era simplemente un tipo que se estaba presentando para el día final. Cualquier día que cayese 10 de octubre o 10 de Tirsi, como se le menciona en el hebreo, ya estaba representando el día del juicio. Y se conmemoraba también ese día como un día sábado, ya sea cualquier día que caiga. Vamos a ver lo que dice Testimonio para la Iglesia en el tomo 9, 175. Estamos viviendo el gran día de la expiación, cuyo prototipo es el día de la expiación, de Levítico 23. Debemos buscar a Dios en forma individual. Esta es una obra personal. Acerquémonos a Dios y no permitamos que ninguna cosa interfiera con nuestros esfuerzos y distorsione la verdad para este tiempo. Estamos viviendo el gran día de expiación. ¿Y por qué estamos viviendo el gran día de expiación? Porque en el año de 1844, el sumo o el sacerdote se puso las vestiduras de sumo sacerdote y ha entrado al lugar santísimo a hacer obra de expiación, a hacer el juicio. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote se ponía las ropas sacerdotales de sumo sacerdote, ocurría algo. Entraba a hacer juicio. Todos aquellos que se habían arrepentido quedaban limpios o salvos, y aquellos que no habían hecho esa obra quedaban manchados y condenados a muerte. Explica el día de expiación actual. Vamos a poner como respuesta: estamos viviendo ya el día de expiación, que comenzó en 1844. Entonces, ya tenemos la respuesta. Estamos hablando de la ley ceremonial. Lo que representaba en esa época era simplemente la ley ceremonial, a lo que se vendría a ser ya la realidad que había comenzado ya en 1844. Cuando se termine el día de la expiación, entonces el Señor saldrá a juzgar o a condenar a todos aquellos que no se han arrepentido, a dar su paga a cada uno según su obra. Vamos a una última pregunta. ¿En qué podemos imitar a los judíos cuando no escuchamos la voz de Dios? Juan 1:29. ¿En qué podemos imitar a los judíos? Vamos a ver lo que dice Juan en el capítulo 1 y el verso 29. Dice: el día siguiente vino Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, el Bautista, el precursor, el que había de abrir el camino para que viniese el Rey, estaba dando a conocer que aquel quien iba a bautizar iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iba a ser el objeto de expiación, aquel que iba a morir por nuestros pecados. Pero muchos de ellos no creyeron.
Muchos de ellos se burlaron porque no creían que un simple carpintero era el Mesías, el Hijo de Dios. Dice Hechos de los Apóstoles, página 51. Habiéndose entregado a una conducta de oposición a Cristo, todo acto de resistencia llegaba a ser para los sacerdotes un incentivo adicional a persistir en la misma conducta. Su obstinación llegó a ser más y más determinada. No se trataba de que no pudiesen ceder, podían hacerlo, pero no querían. Se negaron, cerraron las puertas de su corazón para que entrase la gracia y no llegaron a conseguir la salvación. Ellos perecieron y hay una profecía para ellos que cuando venga en las nubes de los cielos, ellos podrán ver al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Entonces, queridos hermanos, ¿en qué podemos imitar a los judíos cuando no escuchamos la voz de Dios? En no reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado, en no reconocer al Hijo de Dios o al Cordero de Dios, en no reconocer al Cordero de Dios. Juan sí lo reconoció, pero los demás no lo reconocieron. Entonces, cuando llegó ese tiempo, la sombra se encontró con la realidad y todo se dio por hecho. Faltan ya lo que representa la expiación, encontrarse con la realidad cuando Cristo venga por segunda vez. Y se culmina toda esta existencia de la tierra. Queridos hermanos, en esta mañana hemos estudiado la ley ceremonial. Esperemos que ustedes lo puedan meditar ahí en sus hogares, donde se reúnen, y quisiéramos que esto sea pues una fuerza para nosotros para seguir predicando el Evangelio, entendiendo lo que significa las sombras, y cuando venga la realidad, nosotros ya estaremos preparados. Un abrazo a la distancia, que el Señor te bendiga, que tú puedas resplandecer en lo que representa el carácter y que seamos testigos en todo momento. Un abrazo, nos encontramos en un próximo estudio el día de mañana. Bendiciones.